Bueno, en este sentido, yo acá les voy a compartir la misma presentación que tienen ustedes, pero con una pequeña diferencia, que me he tomado el atrevimiento de hacer a último momento. Le había anticipado ya a Sergio que esto era posible que suceda. Lo que quería era, en realidad, la temática del futuro de la educación en Argentina, más en un contexto tan líquido y tan complejo, que nos ha demostrado que un virus que está a miles de kilómetros de distancia, cómo ha llegado a afectar todos los sistemas. Uno de ellos, el sistema educativo, ha quedado obviamente demostrado que lo afectó porque el sistema universitario argentino, del cual yo hoy soy decano de una unidad académica, el Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, que formó parte de la presentación que hizo Sergio. Nosotros le decimos DACEFIN, porque la verdad que es un poco amplio, pero bueno, son tres áreas de la ciencia, que son las ciencias exactas, físicas y naturales, que nos involucran para llevar adelante, dentro de todas las otras carreras y ciencias de la universidad, una oferta de 11 carreras, en las cuales obviamente están las tecnológicas, como las ingenierías en sistemas y todas las afines. En ese sentido, me pareció muy oportuno en estas jornadas cuyanas comentarles un manifiesto que venimos trabajando muchos expertos en la educación, que venimos advirtiendo, y que, bueno, con este contexto en el cual hoy estamos insertos, hemos llegado a una conclusión, que es lo que les voy a compartir en esta media hora en la cual estamos ya transitando. Digo que es un manifiesto de especialistas en educación, porque no es obviamente autoría de una persona. Creo que hay muy pocas cosas que se están inventando desde la soledad, y eso se puede poner en jaque y comentar con todo lo que vivimos en el día a día, ¿no? Acá hay trabajo en equipo, acá hay diálogo, hay consensos, hay pensarse de una manera no individual, sino de una manera integrada, con una visión holística, que es lo único que nos puede sacar adelante. Desde un lugar tan remoto como es la provincia de La Rioja, una provincia que hoy está en el Nuevo Cuyo y que con mucha alegría veo que forma parte de este capítulo. Como les comentaba, en esa agenda de presentación y de contexto actual, también me gustaría mencionar un poquitito el marco global y nacional y regional. ¿Por qué no? Porque La Rioja está en una zona, como es Nuevo Cuyo, que le da una característica muy particular. Luego, hablar de algo que nosotros consideramos importante en todo sistema y en todo proceso, que es la información para la evaluación de una mejor política educativa. Luego, los desafíos para el futuro, la base para el diálogo y una conversación abierta, o sea, dejar un diálogo abierto para que nos podamos entender de esta manera. Bueno, en este sentido, este manifiesto, el cual no he procedido a generarles mayores intervenciones, pero sí quiero comentarles de qué se trata. Acá voy a dejar de compartir para que ya directamente me vean a mí la cara. Es que la pandemia que vivimos actualmente reclama por todos lados respuestas que son urgentes. En este caso, hemos tenido que dejar muchas veces las cosas importantes para atender las urgencias. Como universidad, que teníamos un 99% de una universidad presencial, hemos tenido que pasar a una universidad con un modelo que tenía que ser totalmente virtual. Y no digo a distancia, porque la educación a distancia no es lo mismo que la virtualización de la educación. Y lo digo porque son dos modelos y dos paradigmas totalmente distintos. Estas cuestiones importantes que teníamos planificadas y que estamos acostumbrados a llevar en cualquier institución educativa al atender las urgencias, nos invitó a repensar el futuro de las políticas públicas, en el cual todos los actores tenían que estar presentes. Acá no nos podíamos ver como una universidad, nos teníamos que ver como gobierno nacional, como gobierno provincial, como gobierno municipal, como especialistas, como organizaciones sociales, como organizaciones sindicales, como familias, entre otros, para decirles que sin ese entramado y sin esa relación entre todos, es un poco difícil salir de situaciones de tanta complejidad.
Necesitamos fortalecer una política educativa que apunte a una palabra que hace tiempo la venimos escuchando y que creo que hoy es el momento para darle un rol aún más trascendente, que es la inclusión. La otra palabra es la equidad, y por todo en pos de la calidad con el mayor consenso posible. En épocas de crisis, lo que hemos aprendido en estos tiempos, en estos últimos meses, que si no logramos el consenso, la complejidad es creciente. Y el consenso se logra con diálogo, se logra con comunicación efectiva. Si no, es complejo, no se puede llegar. Y si se llega con mayor dificultad. El COVID-19, que el año pasado nadie sabía de qué se trataba y que empezamos a aprender que COVID hace mucho tiempo ya había y que tenían otros números y que trataban de determinadas cuestiones, los especialistas nos empezaron a informar. Lo que hizo, en definitiva, es hacer visible desigualdades que eran enormes, especialmente en el sistema educativo. Miren, no solamente porque se han profundizado, se han generado mayores problemas de justicia educacional, sino también por la falta de información relevante que restringe la presencia estatal allí donde más se necesita. Nos hemos dado cuenta donde no había conectividad, donde se necesitaba mejorar la conectividad, el equipamiento y el acceso a la tecnología que tenían nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestro plantel administrativo. Creíamos que estábamos mucho mejor posicionados, pero la pandemia vino a dejar en evidencia que esa desigualdad era enorme y que de pronto esa palabra inclusión y equidad entraban en crisis. En el contexto actual, yo no puedo dejar de mencionar lo que siempre, en todas las conferencias en que he participado, se ha mencionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que tienen como primera meta decir que en el 2030, miren qué importante, todas las niñas y niños y adolescentes tienen que poder acceder a la educación primaria, secundaria, gratuita, equitativa y de calidad, con resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Eso no es una menor declaración, porque si bien acá el sistema de educación superior y superior universitario no está mencionado, sabemos que sin una educación en lo que es primario y secundario, pensarnos en el sistema universitario es complejo. Además, UNESCO, dentro de este contexto actual, ha resaltado que son necesarios múltiples fuentes de información para poderle hacer monitoreo a estos ODS. Los ODS no tienen que ser manifiestos y cuestiones que se comuniquen y que aparezcan con iconos y con descriptores interesantes. Tienen que ser medibles, tienen que ser efectivos. Tenemos que llegar al 2030 con estas garantías. Para eso, la información estadística y administrativa, las encuestas en los hogares y las evaluaciones de aprendizaje son claves. En la Argentina tenemos una ley de educación nacional que la verdad es un orgullo como país que la tengamos definida como tal, porque la define a la educación como un bien público, un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado. Eso no es una cuestión menor y creo que nos tenemos que entender de esa forma. Por último, dentro de este contexto, el contexto actual, el Consejo Federal de Educación, a través de resoluciones, establece compromisos por parte del Ministerio de Educación de la Nación y de los Ministerios de Educación provinciales para el cumplimiento de esta ley. Son todas estas cuestiones que no tenemos que tener en menor escala. Hay un micrófono ahí que está abierto. Todas estas cuestiones que menciono en el contexto actual nos llevan a algo muy interesante, que es cómo nos sentimos en la evaluación de la información. Miren, en el 2019, hace muy poquito tiempo, se crea una Secretaría de Evaluación e Información Educativa, que tiene por objetivo evaluar el desempeño del sistema educativo nacional a través de la elaboración de instrumentos e indicadores y de sistemas de evaluación de la calidad educativa. Pero esto sin perder que son instrumentos estratégicos de retroalimentación permanente, generando insumos para orientar políticas públicas. Estamos hablando del año 2019, o sea, no hace un año sucedido. La información para evaluar
Y para tener mejor desempeño y una mejor política educativa, evidentemente pasa por tener un sistema de información educativa integrada, con componentes de estadística, evaluación e investigación. Sin tener esta información, es muy difícil poder avanzar en políticas educativas. Políticas educativas que sean de Estado y que sean para todo el país. La evaluación debe entenderse en un sentido que nosotros le llamamos abarcador, abarcativo, amplio, de aprendizajes a gran escala, de aprendizajes a niveles de aula, de instituciones, de programas, de proyectos y de políticas. Respecto a la política de evaluación de aprendizajes a gran escala, en el marco de la Ley de Educación Nacional, en el artículo 96, nos dice que se trata de un proceso, no es una instancia la evaluación, es un proceso que es sistemático de recolección y análisis de información, que busca contribuir al conocimiento sobre los aprendizajes logrados por los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza y, por supuesto, en sus áreas de conocimiento. La evaluación de aprendizajes a gran escala cumple con propósitos de aportar información para la toma de decisiones de los aprendizajes de los estudiantes y de las condiciones en las que se producen. Estas pruebas de aprendizajes que nosotros vemos que se llevan cada 2 años, cada 3 años, que muchas veces no se sostienen como políticas de Estado, que se ven interrumpidas inclusive, a nosotros nos hacen mucho daño porque no nos permiten lograr esta sistematización y esta información para poder tomar decisiones. ¿Cuáles son los desafíos para el futuro? Bueno, miren, lo que compartimos con los expertos es que hay que considerar que es el momento propicio el que estamos viviendo ahora. Es el momento ideal para proyectar una política de evaluación con nuevos horizontes que posibilite contar de manera sistemática información precisa, significativa, oportuna, con un enfoque global e integrado. Este es el momento de hacerlo. No podemos dejarlo pasar más y en manos de otras personas. Tenemos hoy una gran oportunidad que es la tecnología digital. La tecnología digital hoy nos abrió posibilidades que hace unos meses atrás en muchos lugares no existían. Las experiencias de los últimos años, tanto a nivel nacional como en muchas provincias, se brindaron aprendizajes que hay que aprender a valorar y considerar. Sistemas de legajos únicos de estudiantes, por ejemplo, devoluciones que se hagan a los equipos directivos, resultados de estas famosas pruebas a aprender, los censos de infraestructura, entre otros, son datos que se deben transformar en información importante para saber dónde enfocar todo el esfuerzo del Estado Nacional para poder garantizar lo que dice la ley. Sostener en el tiempo un plan de producción de información, no dejar de comunicar todo lo que producimos. A ver, si nosotros hacemos el mejor trabajo y no los damos a conocer, sabemos que eso no es comunicación y es mucho esfuerzo que se pierde. Eliminar además el temor de la utilización indebida de la información sensible, de todos los datos personales de estudiantes, docentes o establecimientos educativos. Sabemos que todo lo que hoy es y está en versión digital, que está en lo que llamamos la nube o en sistemas informáticos, nos hace temer, porque perdemos un poco de confidencialidad, perdemos un poco de privacidad. Pero yo les reitero, muy pocos no usan redes sociales, no usan teléfonos, no usan mecanismos por los cuales están permanentemente dando a conocer esa información. Creo que los sistemas se tienen que integrar y deben existir políticas que garanticen esa privacidad de la información sensible, porque también hay que protegerlos a los jóvenes, hay que protegerlos a los estudiantes, hay que protegerlos a los trabajadores, dándole todas las herramientas, pero garantizándoles también ello. Nuestro futuro es el futuro de todos. A ver, cuando decimos que los jóvenes van a ser el futuro, a ver, hoy es el futuro, porque lo que no hacemos hoy, mañana no lo vamos a tener. Lo que hoy vivimos nos invita a realizar un esfuerzo del conjunto de actores para construir la legitimidad estatal, contribuyendo a explicitar con precisión, pero de manera sencilla, los propósitos, los alcances y componentes del Sistema de Información Nacional.
La evaluación educativa de los aprendizajes a gran escala debe formar parte de este sistema, con las demás fuentes de información. Explorar esta construcción de legitimidad exige consensos. Volvemos a insistir, consensos, que aún debemos fortalecer aún más en nuestro país. No alcanza con los que tenemos. Las bases del diálogo, para nosotros es fundamental consolidar una política de Estado para fortalecer el Sistema Nacional de Información. Se debe sostener un enfoque federal. El trabajo en el territorio no es lo mismo que el trabajo en los grandes centros urbanísticos. Me ha tocado puntualmente emigrar de mi ciudad, de mi provincia, de mis vínculos, de mis afectos, para ir a una gran capital, para ir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a poder estudiar, porque no tenía posibilidades, porque no existía otra forma de estudiar que no sea en la presencialidad, porque no existían tecnologías que me permitiesen poder llevar adelante mis estudios. El enfoque federal es fundamental, no solamente en la educación, sino en todos los ámbitos. Fortalecer una cultura de la evaluación, en el sentido de la construcción del compromiso, responsabilidad individual y colectiva. A veces no nos gustan que nos evalúen, pero tenemos que ser conscientes que sin evaluación no hay crecimiento. Es central en la política de Estado la difusión de la información pública relevada. La información que genera el Estado no debe ser para algunos. Tenemos que tener todos acceso. Por eso, esa estrategia debe construirse con foco en los disímiles y en los diversos destinatarios, absolutamente en todos, accesibles, para que nos podamos conocer y reconocer en esa información. La evaluación debe centrarse también en las disciplinas relevantes en la actualidad. Tenemos planes en donde sabemos qué es lo que nos está haciendo falta. Nos tenemos que focalizar en formar los especialistas que hoy la sociedad está demandando. Hoy un virus nos ha hecho ver cómo es nuestro sistema sanitario. Nos ha hecho ver la capacidad y la cantidad de profesionales de la salud que necesitamos para poder llevar adelante una pandemia, que la verdad nos está haciendo sentir que aún más nos tenemos que unir. Entonces, no solamente quedarnos en las tradicionales, sino en ir a las disciplinas relevantes, a las disciplinas que hoy la actualidad y la sociedad nos está demandando. Las evaluaciones tienen que ser graduales, no tienen que ser en un momento sí y en otro momento no, no tienen que ser todas de golpe, tienen que ser procesos, deben enfocarse en capacidades y no solo en conocimientos. Se tienen que acompañar acciones con herramientas de trabajo, tanto en lo pedagógico como en lo tecnológico, para supervisores, para directivos, para docentes, en coordinación con los equipos técnicos de los ministerios provinciales y del Ministerio Nacional de nuestro país. La planificación a mediano y largo plazo de la evaluación de los aprendizajes a gran escala y con una frecuencia sostenida en el tiempo para mayor previsibilidad es lo que va a reducir las ambivalencias históricas. Esto de estar cambiando de un gobierno a otro gobierno, que en un gobierno quita presupuesto, que en otro gobierno aumenta presupuesto, que en un gobierno le da más visión federal, que otro le da menor visión federal. Miren, la verdad es que si seguimos así, yo ya tengo 51 años y he visto pasar muchos gobiernos que han tenido políticas que no han sido sostenidas. No han sido sostenidas en el tiempo y por eso estamos así en muchas universidades. La institucionalización de estas acciones, indicando tiempos responsables y compromisos, puede contribuir para brindar mayor confianza a los diversos actores. Un buen sistema de información comunicacional que no comunica no funciona bien y además lo hace sin los criterios legales de transparencia. Acá les hago recordar que hay una ley del Sistema Estadístico Nacional, hay una ley de educación nacional, hay una ley de acceso a la información pública, hay una ley de protección de datos personales y compromisos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto. Todo esto, todo este sistema de información que comunica mal, pierde su razón de ser si la herramienta no mejora y si no nos llega a todos los destinatarios. La publicación inmediata de bases de datos anormalizadas, sin necesidad de que estén quizás nombres y apellidos y documentos para proteger la identidad de las personas, pero que estén todos los campos relevados, que estén desagregados a niveles provinciales, municipales, departamentales.
Eso constituye una acción central. En ese sentido, un avance sostenido en términos de transparencia educativa para nosotros resulta fundamental. En ese sentido, y para ir arribando a la finalización y dejar abierto de ser necesario un panel de consultas, los invito a tener una conversación abierta. Los invito a todos los actores de la educación a un diálogo amplio, basado en un conjunto de acuerdos de un grupo de especialistas interpelados por la situación educativa de nuestro país. Consideramos clave de un contexto y en un contexto de aumento de marcadas desigualdades, considerar una política de Estado que trascienda diversas gestiones para fortalecer el sistema nacional y de información educativa. En este sentido, lo que hemos querido de esta manera, utilizando este espacio, es comentarles cómo nosotros nos entendemos. Cuando hablo de nosotros, hablamos de un grupo de especialistas, un grupo de personas que hemos tenido la posibilidad de formarnos, de especializarnos, de estar en espacios de gestión, de formar parte de sistemas universitarios, y de esta manera lo que queremos es llamar a que todos tomen conciencia que la única salida es la educación y en todos los niveles. Desde ya muchas gracias. Como bien dije y me presentaron, mi nombre es Marcelo Martínez, soy decano del DACEFIN, Departamento Académico de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNLAR. Les dejo ahí mi teléfono, mi mail y mi LinkedIn para todos aquellos que me quieran contactar. Muchas gracias. Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a esperar si hay alguna consulta por el chat, estamos atentos allí. Mientras esperamos las consultas, nuevamente, gracias por la presentación, gracias por tus palabras, y tal cual como decían allí en el chat, qué importante esto y qué interesante la evaluación focalizada en las capacidades y en las competencias, ¿no? Y esta visión y este paradigma hacia la educación del futuro. Así es. Así es. Bien, perfecto, ahí estamos con el chat, perfecto. Bien, saludos, ha quedado creo que más que claro, vamos a compartir allí la presentación que ha dado Marcelo. Marcelo, lo único que te voy a pedir es si puedes devolver la administración del host a Alejandro, y por supuesto agradecerte la predisposición siempre que tienes para con nosotros desde el branch La Rioja, y voy a adelantarles algo que estamos próximos, lamentablemente por la coyuntura del COVID no lo podemos realizar, pero ya está en vías de ser firmado el convenio entre el capítulo de PMI Nuevo Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja, y esto quiero agradecerte en gran manera a ti, Marcelo, porque has sido el precursor de esto en conjunto con la Secretaría de Graduados del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Rioja. Así es, Sergio. Vos sabés que es un trabajo en conjunto que se hizo y la verdad que celebro que ese convenio ya esté listo para firmar. Creo que si no se hizo, ha tenido que ver mucho por el tema del COVID, el tema de no poder viajar, por la tradicionalidad que tenemos en las firmas holográficas. Un tema no menor que también quisiera aprovechar para comentarles. Esta universidad, que es una universidad presencial, que tiene 80 carreras, que tiene 25.000 estudiantes, que tiene 3.000 docentes, que tiene 500 agentes no docentes y que genera unos 1.200 graduados por año, era una universidad totalmente presencial, con sistemas administrativos totalmente papelizados. Y hoy está migrando a un sistema de virtualidad, a un sistema de teletrabajo, a un sistema de expedientes electrónicos y de firma digital. ¿Y cuánto tiempo pasó? Bueno, de marzo a la fecha. O sea, eso hoy, en una organización de esa envergadura, la verdad que es para agradecerle a las autoridades y seguir trabajando. Se celebra y por supuesto felicitaciones por el trabajo que están haciendo, y es impresionante e impecable ese trabajo, y lo puedo hablar desde como parte también, porque nosotros cuando hemos empezado a desarrollar estas relaciones para hacer el convenio en conjunto con la Universidad Nacional de La Rioja, siempre hemos tenido abiertas las puertas a tu despacho, Marcelo, y a la sala de Zoom que tienes, pero por una cuestión, y como decimos siempre, compartir este tiempo de calidad y siempre apuntando hacia el desarrollo de proyectos que tengan como objetivo el avance de nuestra región, que compromete a nuestro capítulo.
Así es, y es mutuo. Muchas gracias. Exacto. Gracias, Marcelo. Mientras se va preparando Gastón para la próxima presentación y Verónica Giuliani, nuestra VP de Comunicaciones, quien lo va a presentar, me voy a tomar unos segunditos para saludar. Estuve viendo entre los participantes, está Iris Gastañaga, la presidenta del capítulo de Córdoba, está uno de nuestros past presidentes, el fundador de nuestro capítulo, Pablo Lledó, Gustavo Álvera, está también que es past president, Benedicto, que también es nuestro past president, está Fabio de Bolivia, toda gente que forma parte de PMI, está con nosotros Ángela Méndez, la mentor de la región norte, y por parte de Buenos Aires, lo vi por allí a Sergio Cárdenas. Posiblemente me haya pasado a uno que otro porque hay más de 100 participantes, pero bueno, mi saludo se lo extiendo a toda la comunidad de PMI que siempre está apoyando nuestro trabajo. Ahí la veo a Anchi saludando. Así que bueno, Verónica, te tengo allí, ¿estás por allí? Sergio. Dale, ¿querés hacerlas? Dale, a ver. Dice Maximiliano, me interesó demasiado la diferenciación de estudios a distancia y estudios digitales. ¿Por qué se acentúa esa diferencia? ¿Podría listar algunas de las diferencias? ¿Cree que ambas métricas sigan vigentes en esta nueva era de la digitalización de la educación? Sí, Maximiliano, mira, básicamente en el sistema existen tres modalidades. Una es la tradicional, que seguramente es la que transitamos todos, que es la modalidad presencial, en donde nosotros vamos a las aulas. Bueno, no me voy a detener porque creo que todos de alguna manera la hemos vivido. Luego tenés una modalidad que es la modalidad llamada a distancia, que tiene un cambio y un rigor metodológico totalmente distinto al hecho de usar una computadora o generar una comunicación sincrónica con una sala, por ejemplo, de videoconferencia. Y ahora voy a explicar un poquito más la diferencia. Y la otra es la llamada bimodal o blended o mixta, en donde vos tenés una combinación de lo presencial y lo que se llama a distancia. ¿Por qué hablé de virtualización y no de educación a distancia? Porque lo primero que tuvimos que hacer las universidades o las instituciones educativas que teníamos un modelo presencial fue empezar a desarrollar todo lo que hacíamos en la presencialidad a través de medios digitales. Entonces, en vez de tener un apunte, empezamos a poner un PDF en un repositorio digital o en un campus o en una plataforma. Después, la clase presencial la empezamos a trasladar a una sala de Zoom. O sea, yo hablando, el estudiante escuchando. Después empezamos a ver cómo hacíamos los registros de las evaluaciones, de los trabajos prácticos. La educación a distancia no plantea ese modelo, plantea un modelo que es totalmente distinto, en donde el rol protagónico ya no lo tiene el docente. Ahí aparecen otras características, como es, por ejemplo, el modelo asincrónico, en donde yo puedo colocar un foro para que las personas se presenten, puedo colocar una tarea para que se coloque en un plazo determinado y se publique, puedo generar evaluaciones en línea para que se desarrollen por parte de un estudiante en un tiempo y con una duración determinada. La característica del proceso de la educación a distancia es la autogestión del aprendizaje y el acompañamiento de tutores, no un profesor que se conecta todos los días 1 hora o 2 horas para pasar un PowerPoint y para repetir lo que dice o lo que decía presencialmente en un aula. Por eso hablé de la virtualización de la educación y no hablé de la educación a distancia. La educación a distancia es un modelo que difiere significativamente de la forma en que se lleva adelante ese proceso. Hay muchos indicadores. Por ejemplo, en lo que es educación a distancia, el tiempo que uno está conectado en plataforma, la pertinencia de los aportes en un foro, la complejidad y el lenguaje que se utiliza a la hora de hacer un trabajo, que vos me dirás, bueno, son muy similares al presencial, pero nosotros no estamos midiendo eso cuando estamos en un modelo presencial en un aula. Entonces, nuestra universidad tiene una esencia y una definición estrictamente presencial, pero ha tenido que dar un cambio y un salto cualitativo en infraestructura y en formación del profesorado y de los estudiantes para poder llevar adelante todos los espacios curriculares a través del uso de las tecnologías, lo que nosotros llamamos mediación tecnológica.
Por eso hablé de la virtualización o de la digitalización en el sentido de utilizar herramientas tecnológicas para llevar adelante un proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es el otro gran desafío que tenemos, cómo generar evaluaciones en línea. Por eso he tratado de marcar la diferencia. Yo no puedo decir que porque hoy estén todas las carreras y estén todas las cátedras a través de campus y de sistemas de videoconferencias, como pueden ser Zoom, Jitsi y todos los que están funcionando, nosotros estemos haciendo educación a distancia. No estamos haciendo educación a distancia. Lo que estamos haciendo es utilizando medios tecnológicos para reemplazar la presencialidad en un contexto de contingencia, pero no es la esencia. La transformación a un modelo de educación a distancia es una transformación que lleva mucho más tiempo y es mucho más compleja. A eso me refería. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo, nuevamente. Excelente. Y siempre al punto, vuelvo a repetirlo porque es una realidad, es un tiempo de calidad el que uno comparte con Marcelo, que tiene esa dicción que sabe a dónde ir con las respuestas. Verónica, te dejo el paso directo para que venga el espacio de gasto.